¿Qué tal, Selena? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, un placer escucharte y queremos justamente que nos hables. Vas a estar, que ya has estado en Luque, ¿no? Va a ser la primera vez que Sí, desde luego. Hemos estado visitando en otras oportunidades la cooperativa, capacitando gente propia del espacio de trabajo de ustedes y bueno, esto ha generado también la intención de divulgar esta información que uno traslada en cada uno de los cursos, tratando de hacerle llegar al público en general algunas sugerencias de cómo actuar en situaciones de emergencia. Qué importante que es eso, y ahora, bueno, que está en auge y sabiendo, hay muchísimos accidentes, tanto en el hogar, cuando transitamos en un vehículo. Bueno, háblanos justamente, bueno, van a tener que ir a la charla, pero hacernos un adelanto de cómo llevas a cabo y la importancia que tienen justamente el conocimiento sobre los primeros auxilios y qué significa RCP, reanimación cardiopulmonar. Bueno, ok, creo que podemos simplificarlo diciendo que la reanimación cardiopulmonar son maniobras que puede llevar adelante el público lego sin conocimiento previo, que participe de una jornada como la que vamos a brindar, a donde se le muestra y demuestra cuáles son las acciones que se pueden llevar adelante para mantener a una persona con vida luego de algún colapso médico importante, no solo un ataque cardíaco o un paro cardiorrespiratorio, sino lo que podemos llevar adelante cuando alguien se electrocuta o se electrifica, cuando alguien se ahoga por inmersión o sumersión en una pileta de natación, en un río, en el lago, en un fuentón si fuera un lactante o un bebé, en una bañadera. En realidad lo que van a ver y van a poder apreciar y se van a llevar una información concreta de lo que podemos llegar a hacer en los primeros instantes inmediatamente después de que sucede un evento de estas características, cuando una persona cae de manera inconsciente, no responde a ningún estímulo. Se le va a mostrar, demostrar y enseñar cómo detectar si la persona está respirando y a partir de ahí llevar adelante algunas acciones simples, sencillas, muy prácticas, que sirven para mantener a la persona en funcionamiento de su organismo hasta que llegue ayuda médica o hasta que podamos revertir la situación de la víctima, si vamos apuntando pura y exclusivamente a lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Claro. Hemos tenido muchas oportunidades donde un testigo de la escena, hasta un propio papá o la mamá o una abuela o un docente, cuando una criatura ha dejado de respirar, obstruida en la vía aérea, se le explica cuáles son las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, que son maniobras simples que se van a demostrar en maniquíes y que se van a poder ver en videos educativos, a donde uno puede detenerse las veces que sea necesario para que el público en general pueda tomar conciencia de que una acción adecuada en una situación de estas características, a donde un niño con una tutuca, una aceituna, la pilita de un reloj, una moneda o cualquier elemento, un pequeño juguete, o regurgitar un poco de comida o masticar mal y no poder tragar un trozo de carne o un hueso de pollo, uno puede actuar rápidamente, atendiendo a que si no se actúa de manera adecuada y rápidamente, la probabilidad de sobrevida cae muchísimo y hay altas probabilidades que el paciente, aún sano y sin antecedentes previos, pueda llegar a morir, ¿se entiende? Exacto, muy pero muy claro. Bueno, seguramente vos estás brindando muchísimas charlas y siempre te encontrás con diferentes personas, como vos decís, practican en acciones sencillas y simples, ponen en práctica lo que están compartiendo allí en la charla, y te sucede de encontrarte con personas que les cuesta, o que no saben cómo reaccionar, o que no les gusta ver sangre, o Mirá, tienen hijos. ¿Cómo se hace en el caso de esas personas que les cuesta quizás más? Bien. Primero hay que desterrar algunos preconceptos que hay con respecto a la sangre y con respecto a las heridas. Yo siempre digo que hay que desaprender muchas cosas mal aprendidas con respecto a esto, ¿no? A ver, yo voy a responderte de manera muy simple y sencilla. Cualquier herida cortante, cualquier lastimadura que sangra, requiere que quien esté a la par de la víctima o la propia víctima frene el sangrado y evite una hemorragia solo con presión directa sobre la zona con
con un apósito limpio, o sea, apretar en el lugar donde la persona se ha herido, sea por un vidrio, sea por la mordedura de un perro, sea por un cuchillo, por un alambre o por un pedazo de hierro, lo que siempre debemos hacer, más allá del temor, de la angustia que a veces produce en el público, porque hay un concepto también errado en cuanto a que la sangre contagia enfermedades. En realidad la sangre lo que hace es transmitir enfermedades, pero hay un proceso en el que quien asiste o atiende a una persona herida, primero el herido debería tener una enfermedad transmisible por sangre, y segundo, quien la asiste, quien la ayuda, quien colabora, quien quiere evitar que sangre, debería tener una lesión sangrante también para que la sangre del herido entre en contacto con la sangre de quien lo va a ayudar. Pero acá la idea no es que el público salga a salvar a las personas en la calle. La idea es que el público sepa cómo actuar con su hijo, con su esposo, con su padre. Cuando nosotros analizamos la realidad de lo que pasa en nuestro país sobre la base de un estudio que se ha hecho el año próximo pasado sobre 1 millón de situaciones de emergencia, no te hablo ni de 1000 ni de 100.000, te hablo de 1 millón de situaciones de emergencia, a donde se las estudió para ver cuál era el motivo más frecuente por el que la gente llamaba a los servicios de emergencia o trasladaba a las personas a la guardia de un hospital. Cuando descubrimos que hay 7 u 8 situaciones que se repiten permanentemente en cualquier lugar del país. Cuando hablamos de un golpe en la cabeza, saber cómo actuar con un golpe en la cabeza, desterrar conceptos de que la gente cree que el paciente va a quedar con una secuela de por vida, de que la gente cree que no debe dejar dormir a quien se golpeó la cabeza, de que la gente no conoce cuáles son los signos y los síntomas peligrosos de un golpe en la cabeza. Cuando uno le explica lo que son los 10 mandamientos vigilatorios, o sea, de qué manera puede vigilar a su hijo, a su marido o a un tercero, empieza a entender cómo se debe actuar. A ver, la idea de los primeros auxilios no es reemplazar a un médico, es entender que los primeros minutos después de que surge un hecho médico van a estar completamente solos. No va a haber un sistema de emergencia médica a la par de ellos dentro de los primeros 3, 4, 5 minutos. Y cuando digo esto, lo digo con la intención de que se entienda, de que un niño que se atore con un trozo de comida, por tomar como ejemplo, si a ese niño no se le desobstruye el paso de aire, si no se le quita el objeto que lo estaba obstruyendo, en 1 minuto y medio, 2 minutos, deja de respirar y puede perder la vida. Ningún servicio de emergencia llega en ese par de minutos, pero sí puede estar papá, mamá, la abuela o el hermano mayor o el docente haciendo una maniobra que se llama de desobstrucción de la vía aérea, que tiene el nombre del médico que las creó, que es el doctor Hemlich, que la vamos a ver, lo vamos a explicar, vamos a demostrarlo, vamos a dramatizarlo para que el público realmente pueda adquirir una noción básica de cómo actuar en esas situaciones. Bueno, te agradezco tu tiempo y bueno, el martes nos estaremos viendo allí en el salón de la Escuela San Martín. Una pregunta, ¿a partir de qué edad, bueno, los chicos ya tienen la capacidad de poder llegarse a la charla? ¿A partir de qué edad vos recomendás que asistan? No únicamente adultos. Es muy buena la pregunta, sino... y esto ha sido estudiado, a tal punto de que desde el año próximo pasado se inició una campaña que se llama RCP Solo con tus manos, a donde nos capacitaron a los instructores para brindar cursos de estas características en los colegios secundarios, en el 5º y 6º año de los colegios secundarios públicos y privados, porque se entiende que a partir de los 15 o 16 años, el joven, el adolescente, está en condiciones de poder ayudar en situaciones de emergencias. A veces rotulábamos a estos jóvenes o a estos niños grandes diríamos, como que no podrían aportar. Sin embargo, cuando detectamos que del total de las situaciones de emergencia el 70% suceden en el hogar, hay un concepto errado de pensar que los peligros están en la calle. El joven puede ser, primero, quien detecte una situación de emergencias y solicite ayuda con premura, sabiendo de qué manera hacerlo. Segundo, que pueda valorar, de acuerdo a lo que aprende en el curso,
cuando hay una situación crítica y cuando papá o mamá le está pasando algo grave o serio, para poder comenzar a brindar ayuda hasta que se haga cargo de la situación gente que tenga la capacidad. Exacto. Y que tenga los elementos para actuar. Muchas veces que se quedan dos hermanitos solos en la casa y bueno, muchas veces que hemos visto casos que un hermanito salva al otro. Bueno, un placer haberlo escuchado y el martes estaremos allí en vivo y en directo compartiendo toda la charla y por supuesto aprendiendo sobre RCP y primeros auxilios. Muchísimas gracias por la comunicación, Jorge. Fantástico, Selene, por el contrario. Seguramente el martes, nos vamos a estar juntando y vamos a poder hablar y van a ver que hay muchas cosas muy interesantes que de pronto no se conocen, pero que se pueden aprender con diríamos, de manera muy coloquial, muy sencilla, muy simple, con términos bien entendibles, para que de verdad quien entre al curso salga del curso diciendo, aprendí esto, no tengo que hacer más lo que había pensado, tengo que modificar algunas cosas que tenía en mi cabeza, pero bueno, de eso se trata. Sí, genial, buenísimo, y transmitir lo que aprendimos a los amigos o llegarnos también en familia, ¿por qué no? Pero con desde luego, vas a ver que es lo primero que aparece como comentario al final de las charlas, donde dice, y aquí tendría que haber estado alguien más, aquí me hubiera gustado que estuviera fulano, mengano, sultano. Bueno, tenemos la oportunidad de que la gente pueda participar, de que la gente pueda ver, que se pueda sacar las dudas que tenga. En un par de horas vamos a tratar por lo menos los 5 o 6 temas más importantes que son los que con seguridad van a enfrentarse a futuro. Bueno, un placer, Jorge. Que tengas buenas noches. Gracias. Hasta luego. A ustedes, muy amable. Adiós.